Nunca hago una promesa que no pueda cumplir. Cobarde, exclamó Candy por millonésima vez desde su regreso de Baltimore. Recostada sobre la cama, apretujaba su almohada con vehemencia, igual como lo había hecho durante las últimas noches. Las cosas se le habían hecho eternas por su incapacidad para conciliar el sueño. Inquieta se movió, levantándose del lecho. La oscuridad de la habitación la envolvía y un rayo de luna entraba por la ventana a través de la cortina. Suspirando, las abrió. Eran más de medianoche y el rancho se encontraba en silencio con excepción del canto de los grillos. Decidió salir y refrescarse un poco. La noche era calurosa y el aire acondicionado de la casa le resultaba imposible de soportar. Calzando unas zapatillas deportivas y con tan solo la pijama, salió al corredor evitando despertar al otro morador de la casa. Sin querer se detuvo por unos segundos frente a la puerta de la alcoba de Terry. Imágenes del hombre moreno sosteniéndola entre sus brazos mientras bailaban invadieron su mente. Con vehemencia meneó la cabeza tratando de alejarlas, evitando de sobremanera que la afectaran como lo hacían cada vez que las recordaba. No. Había respondido mientras escondía su rostro en el amplio pecho de Terry. No estoy segura todavía. Se había dejado llevar por el embrujo de la velada, por la música embriagadora, por la cercanía del cuerpo masculino, por el calor que de él emanaba, por el contacto de su mano sobre su piel, por el beso que parecía robarle el alma. Pero no se permitía aún dejarse llevar por el enorme deseo sexual que en ella despertara Terry. Tenía miedo de las emociones y sensaciones que para ella resultaban desconocidas, que amenazaban con explotar y arrastrarla a un mundo del cual posiblemente no hubiera retorno. No te preocupes, pequeña, le había respondido Terry rodeándola en sus fuertes brazos, protegiéndola. ¿De qué? No lo sabía. ¡Cobarde! Volvía a exclamar, pero esta vez las palabras no salieron de su boca. Se dirigió a la cocina. Al llegar fue recibida por el gruñido de Viena, quien despertó al sentir su presencia. Al identificar a su ama dejó de gruñir, saltó de su canasta y se encaminó hasta los pies de la rubia, colocando sus patas sobre las pantorrillas de Candy. Demandó su atención mientras la joven tomaba un vaso de agua. «Tú tampoco puedes dormir». La levantó en vilo después de colocar el vaso sobre el fregadero. La perra la miraba como si fuera el ser más importante del planeta. «Te invito a dar un paseo». Cargando al animal, salió por la puerta trasera hacia el jardín posterior. Había luna llena, por lo que el lugar se encontraba lo suficiente iluminado. Además, había varias lámparas que iluminaban el sitio en lugares estratégicos, dándole una extraña belleza. Soltó el animal y juntas corrieron, brincaron, juguetearon, rodaron sobre el césped, soltaron risas y ladridos por igual, sin imaginarse que eran observadas desde una ventana superior de la casa. Eres un alma libre, Candy. Terry deseaba acompañarla, ser él quien despertara en ella la felicidad que en ese momento brotaba a raudales de la chica, pero no se lo permitió. Reconocía que en cuanto lo viera, el manantial de risas cesaría. En cambio, solo bajó la cortina alejándose de la ventana, haciendo un esfuerzo sobrehumano para no bajar y encontrarse con la rubia. Candy suspiró por 10ª vez en menos de 10 minutos. Por instantes alejaba el auricular del teléfono de su oído tratando con esa acción dejar de escuchar la voz quejumbrosa de su tía Sara. Reconocía que la mujer mayor se encontraba molesta por los desaires que habían sido objetos los ligan por parte de Terry. Sí, entiendo perfectamente, interrumpió el monólogo de la mujer. Lo que sucede es que Terry ha estado muy ocupado últimamente. Pero eso no los exime de venir a Chicago. Tenemos tantas ganas de verte, insistió Sara. La rubia volvió a suspirar intentando pensar en otra respuesta que dejara satisfecha a su tía. Ya sé lo que haremos. Le hablaré de la invitación que nos han hecho y ya que vea su agenda que él decida cuándo será conveniente ir a Chicago.
Tú puedes venir antes. No puedo, se negó. Sentía que aún no estaba preparada para verlos. Hay tanto trabajo en el rancho que también me resulta imposible hacerlo. Mintió. ¿Cómo es posible que te haga trabajar? La voz asustada de la mujer se escuchó lo suficiente fuerte para que Sara, el ama de llaves de Terry y que se llamaba igual que su tía, alcanzara a oírla hasta el fregador. El hombre tiene millones, tantos que puede darse el lujo de contratar a cualquier pelagatos. Candy se recargó en la mesa de la cocina, apartando varios bosquejos que había estado haciendo para el libro infantil, y enviándole una mirada de resignación a la mujer recordeta que había parado de hacer sus actividades y la observaba con expresión divertida, haciéndole la seña de que cortara la llamada. Lo que te hace falta, niña, es aprender a dominar a los hombres. En lugar de estar trabajando para él, deberías estar gastando todo su dinero y dándote vida de reina, puntualizó Sara Ligan. Candy volvió a suspirar, cambiando el auricular de oído. Veré qué puedo hacer, tía, aunque no te prometo que sea pronto cuando podamos ir. Las recriminaciones siguieron. Desde por qué Terry no le había comprado un equipo de cómputo nuevo en lugar de haber mandado a Patty a recogerlo, hasta el hecho de decirle que el vestido que llevaba en la carrera de Preakness Stakes no era de la calidad que la mujer de Terrus Granchester debería portar. Al preguntarle cómo se había dado cuenta de ello, la mujer sencillamente respondió: «Vi la fotografía en el periódico». Argumentó que la chica refutó al comentarle que lo más seguro era que la fotografía no era de la mejor calidad. 5 minutos después, al fin pudo despedirse de su tía. Para ese momento sentía que la cabeza le explotaría si hubiera tenido la oportunidad de escucharla por varios segundos más. «Mi tía», dibujó una leve sonrisa a Sara, el ama de llaves, mientras colocaba el auricular en su sitio. «Lo sé, es de armas tomar», rió divertida la mujer. La rubia se encogió de hombros. Reconocía que Sara Ligan tenía una personalidad dominadora y apabullante. ¿Dijo Terry a qué horas regresaba de Atlanta? Trató de cambiar de tema. Siempre le resultaba incómodo hablar de su familia. El ama de llaves negó con la cabeza. Sé lo mismo que tú, que tenía que arreglar unos asuntos de la señora Eleanor y que de ahí pasaría a recoger al señor Andrew al aeropuerto. Eleanor, quien desde el incidente de Baltimore no había ido a visitarlos. A Candy le costaba trabajo reconocer que sin la presencia de Terry en la casa, ésta le parecía vacía. Él se había marchado temprano, mucho antes de que ella despertara, y por lo tanto no se había despedido de la rubia, y la ya habitual clase de equitación había sido postergada para el día siguiente. El ama de llaves regresó a sus tareas. Resignada, decidió concentrarse en los bocetos del libro que estaba preparando, pero la historia no le satisfacía. Había algo en ella que le parecía insulsa, sin magia. «Enfócate, enfócate», se demandó. Rato después, unos ladridos y el relinchar de un caballo la desconcentraron. Estos provenían del jardín. «¿Viena?», le preguntó a la mujer mayor. «Supongo que de nuevo se escapó de la casa», le informó. Dejando todo sobre la mesa, Candy se apresuró a salir por la puerta trasera. La visión que recibió la preocupó. En el picadero se encontraba la perra ladrando fuerte contra uno de los caballos. Tom trataba de tranquilizar al equino, pero Viena se había hecho el propósito de no dejarse amedrentar por el pura sangre y de trabajadores que trataban de alejarla de ahí. Saltando sobre la cerca, llegó hasta su mascota. Como pudo, la tomó entre los brazos. «Lo siento, Tom», se disculpó, evitando que el incidente llegara a oídos de Terry. «A esa perra no le gustan los caballos», habló Sam, un trabajador del lugar, mientras se quitaba de encima el polvo de los pantalones con el sombrero. «Será mejor que encierres a Viena en la casa», comentó Tom con el ceño fruncido. «Ojalá Dios no lo quiera, pero un día de estos tu mascota puede provocar un accidente». Candy sintió sonrojada. Sabía que los hombres tenían razón. En medio de los ladridos provenientes de Viena, quien se retorcía para liberarse de los brazos de su ama, regresó a la cocina. «Esa perra va a causar problemas», profetizó Sara al verla llegar.
lo sé, respondió, dejando a la mascota en el piso. Respiró hondo antes de continuar. Creo que tendré que pagar a un instructor para que la entrene. Nunca pensé que Viena fuera tan brava con los caballos. Y harás bien. Lo del instructor es una excelente idea. La mujer se quitó el delantal dejándolo caer sobre la repisa. Tengo que ir al supermercado. Se me olvidó comprar varios ingredientes para la cena de esta noche. ¿Quieres que te acompañe?, se ofreció Candy. Le gustaba ir de compras con el ama de llaves. No creo que sea conveniente. El señor Granchester puede llegar en cualquier momento y no sería bueno que nadie estuviera aquí para recibirlos. Sí, tienes razón, aceptó, conformándose. Aunque le parecía buena idea no estar en la casa para el momento que los hombres llegaran, se sentía nerviosa con el hecho de volver a ver al señor Andrew y avergonzada también por el incidente del hipódromo, a pesar de que ya habían transcurrido 2 semanas. Sara se fue al supermercado y, decidida a seguir trabajando, ignoró las demandas que Viena le hacía para que jugara con ella. Minutos después, el sonido del teléfono volvió a interrumpirla. Lanzando una mirada al techo de la cocina, implorando no más interrupciones por ese día, levantó el auricular, sin imaginarse siquiera lo que esa llamada desencadenaría. Buenas tardes, Casa Granchester. Candy al habla. Respondió distraída mientras daba la última pincelada a la pintura. ¡Candy! La voz sonó llena de sorpresa. ¡Candy! ¿En serio eres tú? El pincel cayó sobre la mesa, manchando la fina madera de ésta. El cuerpo femenino comenzó a temblar incontrolable. Le costaba respirar. Su corazón bombeaba a 1000 por hora. La rubia tuvo que tomar el auricular con las 2 manos para evitar que éste cayera al suelo. «Candy, por favor, no cuelgues», imploró la voz del otro lado. «No», susurró. La boca la sentía seca y la garganta cerrada. «Perdóname, pequeña, perdóname». «Yo...» Se le hacía imposible escuchar su voz. Tantas cosas había planeado decirle que en ese instante ninguna se le venía a la mente. No podía pensar, no podía hablar. El dolor la invadió cegándola. 2 lágrimas solitarias comenzaron a recorrer las mejillas. «Terry no está», balbució. «Olvídate de Terry», gruñó la voz. «Ahora que sé dónde estás, quiero hablar contigo y no con él». El tono se suavizó. «Siento mucho lo que hice». El hombre de la llamada calló. Esperaba que la joven respondiera, pero ella no lo hizo, por lo que decidió continuar. «Nunca pensé que las cosas se saldrían de control. Candy, hermosa». Al escuchar el calificativo con el que tantas veces había sido nombrada, comenzó a sentir enojo, rabia, odio por el hombre que le decía de esa manera. «No me llames Candy hermosa», masculló. «Ya no. No tienes ningún derecho de hacerlo». «Lo sé, y lo siento mucho». «¿Crees que con esas palabras voy a olvidar la humillación?», lo atacó. El enojo que sentía se asemejaba a una bola de nieve que, si soltabas en la ladera de una montaña, conforme bajaba se haría cada vez más grande. El silencio volvió. «Tienes todo el derecho de sentirte así». «Sí, tengo todo el derecho de sentirme humillada, rebajada, deshonrada, degradada, y todo gracias a ti». Rió llena de cinismo. Comenzaba a sentirse fuerte. «¿Pero ahora estás bien?», preguntó el hombre. «¿Cómo quieres que esté después que me dejaste plantada el día de mi boda? ¿Que tu conciencia no te deja tranquilo por las noches?». Cerró los ojos y la imagen del hombre rubio y elegante invadió su mente. No podía controlar la creciente furia que sentía ahora por él. «Perdóname, perdóname». «Ya lo dijiste antes. ¿Qué quieres ahora?». «¿Por qué estás en casa de Terry?», preguntó Archie. ¿Era su imaginación o en realidad había un ligero tono de celos en la voz de su interlocutor?
¿Realmente quieres saber, Archie? ¿Que las noticias no te llegaron hasta Alemania? ¿Ya sabe Annie Britter o Annie Cornwell con quién estás hablando? Lo apabulló con las preguntas. Porque si no es así, pásamela para hablar con ella y se dé cuenta de una vez por todas que no eres un hombre de fiar. Archie respiró profundo antes de responder. Fue idea de ella que llamara a América, confesó. Dime, por favor, ¿por qué estás en casa de Terry? Me casé con él. Sentía una gran satisfacción al decírselo. Quería que él sufriera una fracción de lo que ella había sentido si eso era posible. ¿No te parece genial? Ahora es tu turno de felicitarme. No tenía idea, Candy. Ahora su tono sonaba neutro, con un toque de tristeza y a la vez de alegría. Me conforta saber que eres feliz y sobre todo que estás bien. Sí, soy muy feliz. Mentía y no le importaba hacerlo. Tengo mucho que agradecerte y, por favor, dile a tu conciencia que te deje tranquilo por las noches, que no hay nada de qué preocuparse. Ahora puedo estar en paz conmigo mismo. Terry realmente te... No quiero escuchar la opinión que tienes de Terry, así que mejor dime, ¿por qué llamaste? Y así puedo pasarle tu recado sin ningún problema cuando regrese. Archie permaneció callado por varios segundos. Me estoy impacientando, presionó Candy. Dile que lo felicito, que Cleopatra está haciendo un excelente papel en la Triple Corona y que seguramente va a ganar el campeonato. ¿Es todo?, inquirió con un dejo de desprecio. Sí, después le llamaré para felicitarlo en persona. Bien, entonces adiós. Apagó el auricular sin darle oportunidad a Archie de despedirse. Durante la llamada no había dejado de temblar. Su cuerpo había estado convulsionando sin cesar. De pronto sintió las ganas imperiosas de vomitar. Corrió hasta el cuarto de baño más cercano. Cerró de un portazo la puerta. Por varios minutos estuvo devolviendo el contenido de su estómago. Agotada se recargó contra la puerta y su cuerpo se deslizó lentamente hacia abajo, hasta quedar sentada sobre el piso. Espasmos recorrían su cuerpo al mismo tiempo que brotaban las lágrimas. ¿Por qué me hiciste esto? ¿Por qué tenías que volver a aparecer? Eres un maldito, Archie Cornwell. Eres un maldito. ¿Me oíste? ¡Un maldito! Gritó con todas sus fuerzas. Sus manos empuñadas golpearon la cerámica del suelo. Eran más de las 6 de la tarde cuando Candy bajó de su habitación. Se había esmerado en su arreglo para borrar los estragos del llanto y la amargura que la invadía. Sin ánimos de estar presente para cuando Terry llegara, se tuvo que obligar para darles la bienvenida. El sonido del motor del automóvil avisó que el arribo de los hombres. Como autómata se dirigió al bar ubicado en un extremo del salón. Antes de que entraran a la casa, se tomó un whisky doble. Le quemó la garganta y no le importó. Solo quería anestesiar el dolor que sentía. «Hola», habló Terry desde la entrada. Segundos después, los hombres entraron al salón donde estaba Candy aguardándolos. «Bienvenido, señor Andrew», saludó a la rubia con una sonrisa, comenzando a sentirse eufórica. «¿Qué tal el viaje?» «No puedo quejarme, señora Granchester». Le tomó la mano que la extendiera. «Me alegro por eso». Tomó asiento en uno de los mullidos sillones. Terry se dirigió al bar y notó la botella abierta. Pasó por alto el detalle. «¿Gustas algo de beber, Albert?», le preguntó a su amigo. «Un brandy, si no es molestia». «¿Candy?». Se dirigió a la joven. Había algo en su semblante que le llamó poderosamente la atención, pero no podía descifrar qué era. La joven asintió. «Un jerez», fue su corta respuesta. Terry no pudo ocultar la sorpresa de su rostro, pero aún así se dispuso a servir las bebidas. «¿Qué le parece Atlanta?», inquirió la rubia al recién llegado. «Un lugar maravilloso que por supuesto no se compara con Nueva York». «Entiendo perfectamente a qué se refiere.
Es muy difícil acostumbrarse a un lugar apacible y sin tanto tráfico, donde las personas no tienen prisa por llegar a su destino y no hay tanta gente en las aceras estorbando, respondió la rubia con cinismo. —¿Candy? —exclamó Terry, enviándole una mirada de advertencia. —No te preocupes, Terry —intervino Albert—. Fue error mío comparar ambas ciudades —concluyó, tratando de mediar la situación. Terry les entregó las bebidas. Volvió a observar detenidamente el semblante de la joven, quien volteó a mirar hacia otro lado, ignorándolo. —Si te parece bien, haré que Sara te muestre tu habitación —se dirigió al rubio. —Por supuesto, necesito asearme para la cera. El hombre moreno asintió y salió en busca del ama de llaves. Candy quedó a solas con el rubio. —No le agrada mi presencia —habló Albert después de varios segundos de silencio entre ellos. Candy observó detenidamente el líquido de su copa antes de levantar la mirada y fijarla detenidamente en el rostro del recién llegado. —No, señor Albert, ese no es mi problema —se sinceró. Había estado analizando la situación por un rato y llegó a la conclusión de que era mejor llevar la fiesta en paz. —Usted me agrada mucho. Albert se tensó visiblemente. —Pero no es lo que usted se imagina —suspiró la rubia después de tomó un trago a su bebida. Me resulta difícil externarle la vergüenza que siento por haberle hecho pasar un momento embarazoso en Baltimore —concluyó a toda prisa antes de que se arrepintiera. Al escucharla, el rubio se relajó. No se preocupe, señora Granchester. Cualquiera de nosotros puede pasar por momentos difíciles, y la mayoría de las veces recalamos con las personas que nos rodean —convino. Candy asintió. —Pero no de esa manera —puntualizó. —Pero no de esa manera —secundó Albert. En ese momento regresó Terry acompañado de Sara. —Señor Albert, me alegra mucho que esté de vuelta —lo saludó efusiva la mujer regordeta—. Y a mí más, porque tendré la oportunidad de disfrutar tus maravillosos guisos. La tuteó como resultado de llevar mucho tiempo conociéndola. Cuando Albert se retiró, Terry se dirigió a la rubia, quien seguía sentada sobre el mullido sillón. —Estás tomando —aseguró con aire crítico. Candy se encogió de hombros. —Sí. ¿Hay algún problema con ello? —No quiero más problemas, Candy —le advirtió. La joven levantó la barbilla con aire retador. —No te preocupes de eso. Ya hice las paces con el señor Andrew. Se levantó del asiento, dirigiéndose al bar con el propósito de servirse otra copa. —¿Qué diablos te sucede? La detuvo Terry tomándola del brazo. Candy observó la mano masculina que la retenía y después el rostro de su interceptor. —Nada. Sencillamente nada —espetó. —No estoy seguro de eso. Será mejor que me lo cuentes ahora antes de que lo averigüe. —¿Y si no qué? —lo retó, soltándose del amarre con brusquedad. Todos ustedes son iguales. Se protegen con un aire de seguridad para doblegarnos y después tenernos a sus pies —concluyó con desprecio. —Estás tomada —aseveró. —No, lo que estoy es harta de todo esto, harta de los Granchester y harta de los Cornwell. Comenzó a elevar la voz producto del calor de las copas. Todos ustedes se han empeñado en hacer mi vida miserable. ¿De qué hablas? Un nervio que sobresalía del mentón de Terry le advirtió a Candy que cesara de su ataque. De nada que te interese. Se dio la media vuelta y comenzó a servirse el jerez. Terry se colocó detrás de ella, rodeándola con los brazos y apoyando las manos sobre la barra del bar. La rubia no tenía escapatoria. —Lo voy a averiguar —le susurró al oído, después de respirar el aroma que el cabello rubio expedía. —¡Hazlo! No tengo miedo —mintió. Terry apartó varios mechones hasta dejar el cuello femenino al descubierto. Un estremecimiento recorrió la espina dorsal de Candy. —Y después me voy a cobrar esta escena que has hecho —amenazó con voz sensual—.
El traicionero cuerpo de Candy comenzó a salir de su letargo. ¿Cómo? Musitó. La boca la sintió seca de pronto. La respuesta de Terry no se escuchó. En lugar de eso, una mano masculina abandonó la barra y se posó sobre el vientre plano de la joven, atrayéndola hacia él. El calor que emanaba Terry traspasó la delgada tela del vestido de la rubia. Por más que grites que me odias, sé que me deseas, murmuró el moreno. Después la apretó más contra su cuerpo. Candy sintió la fuerza de la pasión de Terry contra su trasero. Dios mío, realmente lo deseaba, gritó su mente. Igual o más de lo que te deseo. Quería girarse, mirarle a los ojos con la pasión que se oscurecía a tal grado de parecer dos carbones. Quería besarlo, quería perderse en él y que él se perdiera dentro de ella. Las copas que había bebido estaban causando estragos en su autocontrol. Sí. La rubia recargó la parte alta de su cuerpo sobre la barra, mientras apretaba la parte baja contra la anatomía de Terry. Pero no ahora. No ahora, pequeña. Quiero que estés sobria cuando llegue el momento. Con un movimiento rápido, la mano de Terry, que seguía posada sobre la barra, se apoderó de la copa de Candy. La chica, asombrada de la reacción de Terry, se giró de inmediato para ver cómo éste se tomaba todo el contenido de la bebida y la miraba con aire de triunfo. No quieras correr, Candy, cuando deberías caminar. No había burla en la voz. La rubia se sonrojó sin control, dándose cuenta que había caído en la trampa de Terry. Eres el hombre que te desea. No lo olvides. Le tocó la nariz cubierta de pecas con el dedo índice. El momento de la cena llegó. Eleanor, elegantemente vestida, como era su costumbre, arribó a la casa minutos antes de que pasaran al comedor. Saludó de manera fría a la joven, una reacción muy contraria a la que tuvo cuando vio a los hombres. La llegada de la madre de Terry asombró a Candy, que para ese instante se encontraba repuesta y sobria después de haber bebido varias tazas de café por insistencia del moreno. Nadie le había avisado que la mujer asistiría. Como era de esperarse, la escritora acaparó la atención de Albert y Terry, excluyendo a Candy con deliberada intención, a pesar de los intentos del moreno para que la rubia se uniera a la plática. Después de terminar el primer platillo, que consistía de berenjenas y queso feta, Terry interrumpió a la mujer mayor con tono molesto. El propósito de la visita de Albert no es afianzar las relaciones personales contigo, madre. Al escucharlo, Candy levantó la mirada de su plato, que hasta ese momento solo había estado picoteando. Estaba sorprendida. Entonces, ¿a qué se debe tu visita, Albert? Eleanor ignoró el tono de voz empleado de su hijo y se dirigió a Albert. El rubio limpió las comisuras de su boca con una servilleta antes de hablar. Tengo un proyecto que me gustaría mucho que Terry formara parte de él, informó solemne. ¿De qué se trata?, inquirió el moreno. En los últimos meses me he relacionado con varias asociaciones dedicadas a atender a niños y jóvenes con capacidades especiales. El comentario de Albert atrajo la atención de la joven. Eleanor no dejaba de observar los movimientos de la chica en espera que ésta cometiera otro error. Siempre te he admirado por tus acciones filantrópicas, puntualizó Terry, pasando un brazo sobre el respaldo de su silla, ya relajado. Y tú no te quedas atrás, Terry. Por eso vine. Sé que tú también ayudas a los que menos tienen, y me gustaría que por esta vez trabajemos los dos en este fin. Soy todo oídos, aceptó. Verás, estos niños y jóvenes con capacidades especiales, en su mayoría de bajos recursos, han sufrido algún tipo de accidente o enfermedad que les provocó esta condición. Mi propósito es ampliarles sus perspectivas de vida y enseñarles que la silla de ruedas no es un impedimento para desarrollar sus habilidades. ¿Cómo? Candy no pudo evitar interrumpir.
Le interesaba en realidad lo que Albert estaba diciendo. La sonrisa condescendiente del rubio la animó a continuar, reacción que no pasó desapercibida por el moreno y por la escritora. ¿Cómo vas a hacer eso? Mi propósito es crear un centro de rehabilitación para estos jóvenes donde se imparta equinoterapia. Claro está, contando con el apoyo de profesionales como médicos, psicólogos, terapeutas e instructores. Como no es posible sacar a los niños y jóvenes de su contexto familiar y comunitario por tiempo indefinido, el centro tendría la función de ser una especie de campamento de verano, en el que asistirán por periodos de 2 semanas a lo largo del año. ¡Es genial, Terry!, exclamó Candy mirando a su marido, quien analizaba la propuesta. Contuvo la respiración en espera de su respuesta. Cuenta con este rancho, habló Terry después de varios segundos. Gracias, amigo. No esperaba menos de ti, asintió Albert. El rancho no es suficiente. Se necesita instalaciones especiales para albergar a los niños y jóvenes, caballos especialmente entrenados para este tipo de terapia, personal cualificado para atenderlos, y todo esto equivale a mucho dinero, por lo que debemos buscar patrocinadores que nos apoyen en esta tarea. Cuenta con ello, aceptó Terry. Para esto necesitamos presentar un proyecto que atraiga la participación de ellos. No es problema, puntualizó el moreno. ¿Qué más necesitas? Podemos pedirle apoyo a Grand Enterprise, ofreció Candy, volviendo a interrumpir. Terry, Eleanor y Albert la miraron asombrados. Todo el mundo sabe que es uno de los más grandes consorcios empresariales a nivel mundial, que destinan mucho dinero para realizar obras benéficas. Eleanor y Albert compartieron miradas de complicidad, pero no dijeron nada ante la mirada de advertencia que les lanzara Terry. No se diga más. El proyecto se hará y se lo presentaremos a Grand Enterprise, a la menor brevedad. Una ligera sonrisa curvó la boca de Terry. Amada mía, has conseguido trabajo, pensó el moreno. La propuesta de trabajo que le ofreció Terry a temprana hora del día siguiente dejó a Candy completamente sin habla. Sería ella quien realizara el proyecto del centro de rehabilitación bajo la inspección de su marido y de Albert, con quien estaría en constante contacto por teléfono y email. Además tendría que estar reportando los avances del proyecto a Grand Enterprise, si la empresa decidía patrocinar el centro. Motivada comenzó a investigar en internet sobre con otros centros que ofrecía hipoterapia para darse una idea general y a trabajar en el proyecto, olvidándose por completo de la llamada de Archie, que tanto le alteró el día anterior, y de la presencia de Albert y Terry hasta la hora del almuerzo. Cuando los hombres regresaron de montar, Candy tenía una lista de varios centros de equitación con sus respectivos números telefónicos. Con una sonrisa llena de satisfacción se la mostró a Terry, quien le dio un vistazo. Sí que te has puesto a trabajar, le alborotó el cabello. Pero no es suficiente, falta terminar el proyecto. No se apartó de Terry, le gustó su gesto de cariño. Por lo pronto tengo que esperar a que sea lunes para hablar con los directores de los centros y me guíen en la elaboración del mismo, concluyó un poco desanimada. Me parece bien, dijo Terry dirigiéndose a Albert, comentó. El proyecto está en buenas manos, no hay de qué preocuparse.